Vamos a ver algunas particularidades del templo de Salomón, y son importantes estas particularidades porque hay algunas diferencias marcadas con respecto al tabernáculo, y también hay una proyección en la misma construcción del templo de lo que significa realmente el reino de Dios. Y son esas particularidades que vamos a comenzar a estudiar. Vamos a tomar de bases dos pasajes de la Biblia, Crónicas y Reyes. Primero Crónicas y luego Reyes. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Acuérdense que David estableció un altar ahí, y ahí fue más tarde donde cuando él había censado al pueblo y el ángel de Jehová estaba a punto de entrar a Jerusalén. En Jerusalén es donde vivía la capital, donde vivía más gente, ¿verdad? Si habían muerto más de 80,000 personas, imagínense la matancinga que iba a ser en Jerusalén, pero Dios tuvo misericordia y le dijo a David que estableciera un altar en el monte Moria. El monte Moria es exactamente el mismo monte donde el Señor le pidió a Abraham sacrificar a Isaac. Y comenzó a edificar en el mes segundo. Ahí está el pórtico, que es la puerta de entrada, y ahí está la columna del lado izquierdo para nosotros, que es Jaquín, viéndola de fuera hacia adentro, que es la columna del lado sur, y Boz o Boaz, que es la columna del lado norte. Pero ¿qué significado tienen estas columnas? Veamos los nombres. Este es un diccionario que solamente está en inglés, se llama Diccionario Exhaustivo de Nombres en la Biblia. En este diccionario están todos los nombres y el significado. Hakim significa Él establecerá, Dios establecerá. También significa fundación o a quien Dios fortalece o prepara. Y Boz o Boaz significa en el Señor está la fuerza, o ven con fuerza, rapidez. ¿Cuál es el mensaje que está lanzando la Escritura, o mejor dicho, en este caso Salomón, al que Dios le permite establecer estas dos columnas? Estas dos columnas no aparecen en el tabernáculo, pero sí están presentes en el templo, y luego van a estar presentes en el templo que va a erigir Zorobabel y el profeta y el sumo sacerdote Josué. Si ponemos las dos palabras juntas, y esto es lo que dicen los académicos, esto significa que el Señor es el que establecerá su reino aquí en la tierra, y lo va a hacer con el poder de su fuerza. En otras palabras, aquí hay un mensaje fuerte y claro donde el Señor habla acerca de su reino, acerca de el deseo de su corazón, el deseo de establecer su reino aquí en la tierra. Hakim y Boaz significa el Señor va a establecer su reino en esta tierra, porque acuérdense que la casa de Dios es la habitación de su presencia, y lo hará a pesar de los errores humanos, a pesar de los pecados, a pesar de... Y si empezamos a ver toda la historia bíblica, lo que nos está contando es que es Dios quien se encarga precisamente de que se establezca su reino celestial aquí en la tierra. Es Dios el que obra, es Dios el que empuja, el que hace, el que lleva a cabo el establecimiento de su reino. Mire cómo lo pone el escritor de Hebreos 12, 28 al 29. Y este dato es importante porque ya vamos viendo en el Nuevo Testamento precisamente lo que el Antiguo Testamento nos está enseñando, para que veamos que esto es una sola historia, se trata de una sola historia. Así que dice, después de dar todo un montón de ordenanzas bíblicas, de enseñanzas espirituales, el escritor de Hebreos dice: así que
recibiendo nosotros, y mire cómo lo pone, un reino inconmovible. Cuando nosotros vemos, amados, con nuestros ojos humanos, este mundo como está patas arriba, las guerras potenciales, el dolor, el sufrimiento y todo lo que está, pues en nuestra mente finita, ¿verdad? Uno tiene que preguntarse, ¿y será realmente que Dios está estableciendo su reino en este mundo? Y Hebreos nos dice, este es un reino inconmovible. En otras palabras, vino para quedarse. Truene, llueve, relampaguee, lo que vaya a hacer el hombre, cualquier cosa que suceda, hay algo que tenemos seguro, y es que Dios va a establecer su reino en este mundo, y que el reino de los cielos, en las alturas donde Él habita, y este planeta, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, se van a convertir en uno. Esa es la promesa que el Señor establece. Y aquí está la actitud que debemos tener nosotros ante ese reino que es inconmovible. Porque no dice recibiremos, sino que ya lo tenemos. Está en medio de nosotros. Tengamos, dice, gratitud, porque es el Señor el que lo establece. Es la fuerza de su poder, es su presencia, es su poder, es su voluntad, el establecimiento de su reino acá. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud, dice, sirvamos a Dios. O sea, aquí nos llama que este reino, si realmente entendemos lo que significa este reino, debemos tener gratitud. Y esa gratitud no es sí, muy agradecido, muchas gracias, ya me voy. Nos llama a servir al Señor. ¿Y cómo le servimos? Agradándole con temor y reverencia. Eso es haciendo su voluntad, no la nuestra. Y si empiezan a entender, amados, el reino, el evangelio, falso evangelio que hoy se predica, es una distorsión de lo que es el verdadero evangelio. Porque se ha hecho un mercantilismo del evangelio, donde Dios está de oferta, ¿verdad? Y querés sanidad, querés una familia sana, querés casa nueva, querés carro, querés esposa, querés hijos. Hemos reducido el evangelio a una como que si Dios anda promoviendo que tengamos una mejor vida ahora, como dicen una iglesia por ahí en Estados Unidos, cuando realmente miren, Dios está en un proceso donde Él está estableciendo su reino, y nosotros debemos procurar no que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de nuestro Señor. Y mire cómo lo cierra el 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso quiere decir que va a quitar todo lo malo que existe en este mundo. Y lógicamente el juicio tiene que comenzar por casa, ¿verdad? Nosotros debemos disponer nuestra vida para que Él vaya quitando todo lo malo de nuestra vida, de nuestros corazones, toda carnalidad, toda eco que traigamos del mundo todavía, toda resonancia que viene con nosotros del mundo todavía, para irnos puliendo a su imagen y semejanza, porque hay un mundo al que tenemos que hacer, en este mundo tenemos que hacer la diferencia y ser prácticamente embajadores de ese reino para bendecir a otras personas. Otro dato que es importante: extranjeros participaron en la construcción del templo. Lo más para un judío, amados, que entiende las Escrituras, que conoce su historia, su fundación, sus orígenes, que comprende sus genealogías, que comprende lo que Dios está haciendo, lo más sagrado que tiene es el templo. Porque en el templo es donde habita la presencia de Dios, y la presencia de Dios es garantía de estabilidad, de paz y de todos los beneficios que ustedes puedan
imaginarse la presencia del Señor. Imagínense si ¿cómo se llama? Si hubieran reyes buenos en este planeta, digámoslo así. La Biblia habla de cuando hay gente que gobierna con justicia, el pueblo se alegra, pero cuando son gente que se aprovecha de las necesidades de la gente, el pueblo sufre, el pueblo llora, gime. Ahora imagínense un Dios bondadoso, un Dios que es bueno en su naturaleza, es bueno en lo que hace, es bueno en los medios que ocupa, es bueno en los fines que quiere alcanzar, el que gobierne, ¿cómo se llama?, nuestras vidas. Y además de ser bueno, es un Dios santo. Pero con todo y que es un Dios santo, extranjeros participaron en la construcción de este templo. Veamos algunos pasajes. Hiram, rey de Tiro, y si ustedes entienden la profecía bíblica, Tiro, amados, en el lenguaje profético, es la mera cuna de Satanás. Así como Jerusalén es donde estaba el templo, el reino de Satanás, en términos proféticos, es donde estaba Tiro. Tiro y Sidón son dos ciudades que están, ¿cómo se llama?, íntimamente relacionadas por las riquezas, porque era un islote y una ciudad portuaria donde prácticamente toda la mercadería que venía de Europa y que iba hacia Asia tenía que pasar por ese lugar. Entonces la gente era riquísima. Tenían una cantidad de riquezas impresionantes, y esas riquezas los llevaron a pensar y a creerse, bienvenido Alfredo, a creerse que ellos eran dioses, ¿verdad? Que iban a ser intocables. Y hay profecías en la Biblia que se cumplieron con Alejandro Magno, en la destrucción de Tiro, y que, ¿cómo se llama?, oficialmente, bienvenido Ulises, oficialmente históricamente se sabe que hubo esa destrucción. Mas sin embargo, cuando David está vivo, hay una gran amistad con Tiro. Y después que muere David, esa amistad continúa entre Salomón y Tiro. Hiram, el rey de Tiro. Y mira lo que sucede. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el templo? Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés. O sea, la madera que se ocupó para el templo vino de Tiro, no es de la tierra de Canaán. Toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros. O sea, había un intercambio de alimentos por la madera, porque la madera de ¿cómo se llama?, de ciprés y de cedro era una madera muy preciada. Y no solamente eso, sino que los israelitas no eran tan duchos, no eran tan hábiles en trabajar la madera como lo eran los de Tiro. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva es trabajos forzados. ¿A quiénes son los que le está dando trabajos forzados? Aquellos extranjeros que viven en Canaán. ¿Se acuerdan? En las conquistas, les recuerdo uno nada más para meterlos en sintonía. ¿Se acuerda que los de Gabaón engañaron a Josué? Y ¿cómo se llama? Llegaron con ropas viejas y todo. Pues ellos fueron, después que descubrieron que eran cercanos en la conquista, como ya habían hecho ese pacto, sirvieron esos gabaonitas para hacer los trabajos pesados, acarrear agua,
y todos los trabajos pesados que se hacían en la tierra de Canaán, pero ellos eran extranjeros, no son descendientes de ninguna de las tribus de Israel. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, las cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, o sea, de Canaán iban hasta el Líbano, arriba todavía de Tiro, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram, que este sí es israelita, estaba encargado de aquella leva, de esos trabajos forzados. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Todo este pelotón de gente, lógicamente había gente israelita trabajando también, pero todo este pelotón de gente contribuyó con su trabajo, con su esfuerzo, con sus sacrificios a edificar el templo del Señor. Esto es cualquiera que entiende, amados, que extranjeros están participando en esta obra tan especial. Si lo quieren ver ustedes, es el edificio por excelencia en ese momento de la historia, porque estamos hablando que es la casa donde el creador del universo, de los cielos y de la tierra, habita en este planeta. Es una cosa monstruosa, siendo que Dios es un Dios santo, que Dios es como se llama, es único en santidad. Sigamos. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram. Este no es el rey, sino que es un artesano. Y es un artesano, y mire la particularidad de este artesano. Es hijo de una viuda, o sea, la mamá es de la tribu de Neftalí, y su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. O sea, esta mujer de la tribu de Neftalí se había casado con este hombre de Tiro, y es este hombre de Tiro el que podía trabajar el bronce. Y lógicamente ese oficio se lo había pasado a Hiram. Hiram, no el rey, sino que ese es un artesano. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Todas las cosas que ven ustedes de bronce en el templo, y si ven los atrios, todos los utensilios que están en los atrios, eso es en las afueras de las instalaciones del templo, todos son de bronce. El altar de bronce, el mar, los lavabos, todos eran de bronce. Este muchacho que es mitad judío, bueno, un tercio judío y un tercio, ¿cómo se llama? Israel, de Tiro, mitad extranjero. Y aquí algo importante también, porque a veces se nos olvida. Ya en las tribus de Israel hay 2 cabezas de tribus que también son medio extranjeros. Porque José, los hijos de José fue representado prácticamente porque Jacob le pidió que esos 2 hijos que le habían nacido en Egipto fueran hijos de él, iban a venir a ser hijos de él. Eso es lo que le pide cuando está prácticamente agonizando, y los bendice a los niños que cruzan los brazos. Recordemos que esos 2 muchachos, Efraín, que era el menor, y Manasés el mayor, pero espiritualmente Efraín es mayor que Manasés, son hijos de José, que es israelita, pero también son hijos de una mujer egipcia. Entonces uno siempre ve que hay extranjeros metidos en convivencia con la nación de Israel. Aquellos, amados, que no entienden las Escrituras y que no la leen como una sola historia, creen que la razón de ser de Israel es el todo del todo, sin darnos cuenta, sin
que Dios ha escogido a Israel como un instrumento para bendecir a todas las naciones de la tierra. Ese es el llamado que hace el Señor con Abraham. Le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Marlon. No, una pregunta, pastor. Yo veo que en ciertas iglesias, creyentes, hola, Sí, te escucho. Le hacen énfasis a Israel, y no digo que no está mal, pero siento que hasta se vuelve idólatra, porque todos somos Israel si lo vemos de un sentido como lo que se estaba predicando, ¿verdad? Que el olivo original fue insertado al olivo silvestre, pero veo que a veces, por ejemplo, ciertas iglesias, ¿verdad? Que Israel, Israel necesita se tiene que arrepentir, porque Exactamente. tengo una pregunta, y muchos asumen que como Israel fue escogido por Dios, Dios ya los tiene, digamos, perdonados a todos para consagración de... Te digo, yo cuando empecé a estudiar las Escrituras y le preguntaba a mis pastores, es que me decían, es que los israelitas no necesitan arrepentirse porque ellos ya son salvos. Qué lejos estamos de la Escritura, ¿verdad? La Escritura no dice semejante cosa. No dice que por ser israelitas son salvos. Al contrario, la Biblia habla. El mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad? Yo mismo quisiera ser anatema, dice, para salvar a mis hermanos de ¿cómo se llama? De nación. Alfredo. Sí, también con este tema que apunta Marlon, yo sigo en redes sociales a un pastor, él es costarricense, pero está radicado en Nueva York, ¿verdad? Okay. Y es muy crítico digamos, él tiene un enfoque espiritual siempre para todas las opiniones que da. Y recientemente ha estado opinando bastante acerca de temas políticos a la luz de la palabra y de la fe, ¿verdad? Y critica mucho a los judíos, ¿verdad? En el sentido de que por las guerras que últimamente se han dado, incluso él, ¿verdad? Dice de que hay detrás de algunos males, es bien investigador, detrás de algunas cosas que no están bien en el mundo, pues hay judíos detrás, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Y entonces critica mucho el hecho de que las iglesias idolatren mucho a los judíos, ¿verdad? Que tengan una bandera del Estado de Israel, cuando él dice el Estado moderno de Israel, en realidad no tiene nada que ver con el Israel de Dios. Y sí, si bien es cierto, muchos son descendientes del Israel bíblico, pero realmente ya no corresponden al Israel que nosotros, digamos, podríamos admirar o podríamos tenerle esa estima, ¿verdad? Por ser el pueblo de Dios. Y nada, me parece curioso. Es que te voy a decir cuál es el problema. El problema viene de que los norteamericanos, y ese es el gran problema que tenemos nosotros con el Evangelio, que tenemos demasiada influencia del pensamiento cristiano de los norteamericanos. Porque los norteamericanos, y te digo porque yo he estado en iglesias evangélicas, ¿verdad? Cuando yo vivía, estudiaba y trabajaba en Estados Unidos, te dicen a pie juntillas que si Israel quiere mandar un misil a Rusia, hay que apoyarlo, que si quieren matar gente, que hay que apoyarlo, o sea, como que si fuera una fe ciega que hay que tener por Israel, pero Israel, al igual que todas las naciones del mundo, ha cometido injusticias, tiene aciertos, como tiene también desaciertos, y ambas cosas, una cosa hay que alabarla y otra cosa hay que condenarla, ¿verdad? No quiere decir que, ¿cómo se llama?, que sean perfectos en todo lo que hagan. Y la realidad, digamos, de la situación actual de Israel es que una buena parte está recién comenzando a abrir los ojos y a creer en el Señor, donde hay un montón de otra gente que están ciegos, ¿verdad? De eso, están aferrados a su religión, a su religiosidad,
si lo querés ver así, viene incluso desde los tiempos de Jesús. ¿Cuántos fariseos se salvaron? Según las cuentas que hacen los evangelios, puede ser que hayan habido más que se salvaran, pero de los que recuentan los evangelios solo son Nicodemo y tal vez un José de Arimatea. Ajá. Y de ahí deja de contar, porque de todos los demás, incluso hasta un Simón que era leproso, que también era fariseo, aunque comió el Señor ahí en la casa de él, no hay señales de arrepentimiento, ¿verdad? Como lo hizo un Zaqueo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces no podemos tener a la luz de las Escrituras, no podemos tener esa ceguez o esa miopía espiritual de decir, es que todo lo que los israelitas hacen está bien, hay que ayudarles. No, hay que orar por ellos, porque el apóstol Pablo dice, mira, no te jactes vos de que vos que fuiste el olivo silvestre, tuvieron que quitarse ciertas ramas del olivo natural para injertarte vos, pero no te jactes porque estás firme por tu fe. Eso quiere decir, debemos orar por Israel en el sentido de que Dios pueda tener misericordia de sus vidas y que se le puedan abrir el entendimiento y el razonamiento, así como los que iban para Emaús, que se les caigan las escamas de los ojos para que puedan entender ¿cómo se llama? A nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Uh-huh. Pero sí, por ahí va la cosa. Ok, sí, gracias por la aclaración. Yo creo que es importante porque muchos todavía lo vemos así o no lo percibimos así al 100%, ¿verdad? Sí, y hacemos, este es el gran problema que tenemos los cristianos también, es que hacemos mucho fetichismo de las cosas creyendo que ese fetichismo nos acerca a Dios. La bandera de Israel, hay cristianos que celebran el Hanukkah, que ¿cómo se llama? La vestimenta judía, que el kippah y que no sé qué, como que queriendo, ¿cómo se llama? Tal vez no volver, ¿verdad? Pero mezclar judaizarnos. Exactamente, judaizarnos. Uh-huh. Cuando la Escritura, si la ves en la revelación que lleva, Israel tiene su momento en la historia para proyectar al resto de las naciones la venida del Mesías. Ahora, eso no significa que Dios se ha olvidado de su pueblo, porque la Biblia es clara y Pablo es claro a los romanos, dice, cuando Israel se restaure, va a ser también la restauración de todas las naciones de la tierra, porque cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, el Señor va a regresar y va a gobernar desde Jerusalén a todas las naciones de la tierra. Por eso la esperanza de que, ¿cómo se llama?, de que Israel también se restaure. Y cuando oramos por restauración de Israel, realmente lo que estamos haciendo es orando para que el Señor venga pronto. Amén. Ok, sigamos. Está claro, ¿verdad?, que, ¿cómo se llama?, que extranjeros se edificaron. Y eso quiere decir, amados, que no hay exclusividad para el pueblo de Israel, sino que Israel debió haber sido un instrumento para el resto de las naciones. Otro dato que es importante, el templo se edificó en silencio. Vos sos arquitecto, Alfredo, yo todas las construcciones en las que he estado son bien ruidosas, pero el templo no. Miremos. Y cuando se edificó la casa de Dios, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Por qué creen ustedes que fue eso? Aunque la presencia de Dios estaba en Jerusalén, pero estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Hasta que Salomón inaugura el templo, va y mete el arca del pacto, que es el símbolo de la presencia de Dios, y que toda la casa se llena de... Pero sí tiene su ¿cómo se llama? Tiene su significado profundo. Y miremoslo más allá del simplemente hecho de que se hizo en silencio. El reino del Señor, en este momento de la historia en el que estamos,
se está haciendo de manera silenciosa, de a poco, pero constante. Ya vimos que su reino es inconmovible. Es más, miremos este pasaje del Nuevo Testamento para que vean esto. Preguntado por los fariseos, este es el pasaje de Lucas, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? O sea, porque ellos saben que la presencia del Señor los abandonó cuando Nabucodonosor derribó el templo, el arca se desapareció, pero está la esperanza, ¿verdad? Porque los profetas hablaban de esa restauración, de ese reino aquí en la tierra. Entonces, una de las preguntas que le hacen al Señor, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Les respondió, esta es la palabra del Señor, y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ustedes han escuchado mucho que las señales de los últimos tiempos y que las señales de aquí, el reino de Dios se construye en silencio, sin mucha bulla, en la vida de muchos corazones que entienden las Sagradas Escrituras, que no se dejan llevar por multitudes, por eventos, por modas, que no se dejan llevar, se guían por la palabra, en silencio. Pausa. No va a venir con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí. ¿Saben qué? Ustedes están preguntando que cuándo va a venir. Mire la respuesta. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y cómo que el reino de Dios está entre vosotros? Porque Él, el Dios, creador de los cielos y de la tierra, había tomado un cuerpo humano y estaba presente en la tierra de Israel. Es justamente lo que el Señor les está diciendo. Marlon. Entonces, pastor, es falso que a veces, ciertos escatólogos dicen que se va a reconstruir el templo, y cuando se reconstruye el templo viene la venida de Jesús, ¿verdad? O sea, porque me acuerdo que se había metido una moda de que la restauración del templo hace hincapié a que se cumpla todo lo después de la venida y todo lo que el Apocalipsis lo detalla. Es que no hay necesidad para un tercer templo. No hay necesidad, escatológicamente hablando, no hay necesidad. Otra vez, esto es una muy mala interpretación de las Escrituras basado en especulaciones. No basado, otra vez, ¿verdad? Es que esto es lo importante, mira. Demasiados pastores y eruditos escritores de libros americanos se han apoderado y han influenciado tanto en América, especialmente en América, porque los hermanos que están ahí en Europa entienden la Biblia de manera diferente. Que el arrebatamiento, que el tercer templo, que los sacrificios van a volver, que por eso Israel está preparándose y que no sé qué, que ya. Es que no hay necesidad para un tercer templo. Cuando el Señor habla en la profecía de Mateo acerca del lugar santo, está hablando de la tierra de Israel, que va a ser pisoteada por naciones extranjeras. No está hablando del templo. Porque no hay necesidad para un tercer templo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que el templo de Dios en la actualidad está en medio de los redimidos. Ya no es una estructura física donde está la presencia de Dios. Habita en los corazones de los creyentes y habita en medio de los creyentes. Por eso es fundamental entender que el reino de Dios en medio de nosotros no es que hay señales y que los hermanos van a desmayar y que le va a la chiripiorca espiritual. No, hermanos, esas son puras emociones y es pura casaca. Lo que sí es cierto es que el Señor está en medio nuestro.
en medio de donde se predica su palabra, se predica su voluntad, se establece Él como rey, como autoridad máxima, y no un pastor que cree que es super pastor o super apóstol. Emma. Sí, pero Jesús sí dijo que iban a haber señales, terremotos y un montón de cosas. Las profecías se cumplen. Tal vez está en silencio, como en el tiempo de Jesús, para los que no le creen. Pero para nosotros que le creemos, que tratamos de aprender de su palabra, pues nos está hablando de que sí, el reino, Dios sigue trabajando para venir a establecerse en esta tierra. Ya está establecido en esta tierra. No, va a venir a establecerse sí, ya su reino el perfecto. reino eterno. Exactamente. A ver, ¿cuáles son de las señales que habla la Escritura? Y aquí es donde está la mala interpretación. Al Señor, y este es tema para otro día, ¿verdad? Pero solo créanme esto. Al Señor le hicieron 3 preguntas cuando estaba en el Monte de los Olivos. La primera pregunta es: Señor, ¿qué señales habrá de estas cosas? De estas cosas, porque el Señor les había dicho que el templo iba a ser destruido. ¿Ves todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra. La primera señal que le están pidiendo es la señal de la destrucción del templo. ¿Y qué señales habrá de tu venida? De la venida del Señor. Y del fin del siglo. O sea, el fin del siglo está marcado. La venida del Señor, si lo quieren ver así, es lo que inicia el fin del siglo. El fin del siglo significa el fin de este mundo. De las señales que se hablan en la Escritura son señales de que Él está a punto de regresar, pero de que el reino está aquí en medio de nosotros, está en medio de nosotros, porque eso es lo que afirma la Escritura. En los pasajes que acabamos de leer en Hebreos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, no dice recibiremos, ya lo da por sentado de que lo recibimos. No sé si me explico. Hola, hola. Amén. Quizás yo quisiera comentar algo con respecto a esto. También la Escritura habla de que esas señales, pues algunos los confundirán, porque pues sí, no conocen las Escrituras, ¿verdad? Y el asunto es no concentrarnos en las señales, sino en nuestro Señor Jesús, en lo que Él dice, ¿verdad? En su palabra, básicamente. Ajá, cabal, en su palabra. Sí, la Biblia habla, por ejemplo, de señales que va a ser el anticristo, por ejemplo, que va a ser hasta descender fuego del cielo y que va a engañar a muchos. Y algo eso, que afirma el Señor, que dice que cuando vean todas estas cosas, o sea, que están sucediendo, es que erguidos, dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. Está cerca, dice, ajá, entonces está hablando de esto, ¿verdad? De que es un momento en el cual nos debe marcar a nosotros que es la venida del Señor, ¿verdad? Exactamente. Y algo de lo que también hemos leído es que para sus redimidos el Señor guardará a los suyos en el día malo. Esa es la promesa del Señor, ¿verdad? Correcto, para nosotros. Ajá. Exactamente. Entonces estamos hablando de que el reino de Dios ya está acá, en medio de nosotros. Estamos nada más aguardando su venida, que esas son las señales de las que habla la Escritura, de su venida, para que venga Él a establecer su reino eterno acá. Pero de que van a haber señales aquí en la tierra, por eso el Señor no va a venir con advertencia. Ustedes están esperando todavía. El reino ya está aquí. Y desde que el Señor vino, la continuidad de ese reino, aunque Él haya ascendido a los cielos, está en sus redimidos, en sus hijos. Cuando habla la Biblia de señales, no está hablando de las señales del establecimiento del reino, está hablando de las señales de su venida. Ustedes preguntan, ¿va? Señales de la destrucción del templo, señales de su venida y señales de el fin del mundo, el fin del siglo. Lo que sabemos, el fin del mundo no es que este mundo se va a quemar, a chicharrar, sino que el Señor va a poner fin
al sistema mundanal que existe ahora, al reino de las tinieblas. El reino del Señor, amados, no podemos nosotros decir a ciencia cierta. Es más, si ustedes me preguntaran a mí como pastor, usted pastor sabe que toda la membresía es salva, que es parte del reino. Yo le diría, hermanos, ¿y cómo saberlo? ¿Cómo sé que los niños, cómo sé que los adolescentes, cómo sé que los jóvenes? Mi deber es tratar de que entendamos todos lo que estamos comprendiendo, lo que estamos estudiando, porque si ven, lo que la Biblia nos está narrando es una historia, la historia del deseo del corazón de Dios de establecer su reino acá. La reacción que nosotros tengamos a esa historia es lo que determina nuestra relación con ese reino o nuestro rechazo a ese reino. Entonces hay gente, amados, que uno se sorprende porque parecen que son cristianos, pero al final no lo son. Y hay gente que no parece, pero al final lo es. Entonces, por eso le dijo el Señor a Nicodemo, mira, los que nacen del Espíritu son como el viento, ¿verdad? Que entiendes, que sopla, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Entonces, eso que usted me diga, mire, pastor, es que ahí donde hay lenguas está el reino del Señor. Hay iglesias donde no hablan en lengua y está el reino del Señor. Es que ahí hay milagros de sanidad y está el reino del Señor. Hay iglesias donde no hay milagros de sanidad y ahí está el reino del Señor. Entonces, ¿qué señales? Las señales es nada más la vida de cada cristiano que quiere rendir su vida, su voluntad a la majestad y a la soberanía del Señor, para vivir en su reino, para hacer la voluntad del Señor. Esa es quizás la única que yo veo en la Escritura, que podemos decir, mire, sí, yo me he topado con gente que no parecen cristianos, pero cuando uno habla 2, 3 cosas con ellos, de lo que hacen, lo que practican, uno dice, este está en el reino. Muy bien, ya estamos a las 8:30. Déjenme ver si terminamos esa parte de los extranjeros. No, del silencio. Entonces, amados, la Biblia, el reino del Señor, aunque a ustedes les parezca, miren, es que mire, pastor, yo veo en la tele que predican de tal cosa y que predican de tal otra y que hablan de tal cosa y que otros creen tal otra, y yo no veo que el reino. Amado, yo les puedo asegurar, así como el Señor le dijo a Elías, es que solo yo he quedado, dijo Elías. No, le dice el Señor, yo me he reservado 7,000 hombres, y 7,000 hombres con sus mujeres y sus hijos, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero vea lo que está sucediendo. El Señor está desbaratando ese sistema y está levantando generaciones de personas que tienen hambre por conocer las Escrituras, que se sienten engañados por lo que les han enseñado, que se sienten que lo que han sabido hasta ahora son nada más tradiciones, que han sido cuestiones parciales, pero que no les han contado la totalidad. Y hay una estadística que dicen que el 80% de los cristianos en Estados Unidos tienen hambre por conocer a profundidad las Escrituras. Yo siento que aquí en el país, amados, eso no es necesariamente cierto. Yo veo muy poca gente interesada realmente en conocer la verdad de las Escrituras. Es que es más fácil confiar en la tradición, es que es más fácil confiar en lo que el pastor predica, en lo que el pastor dice, en lo que el pastor enseña, y yo me voy a ir por ese lado. Como que si el pastor es la gran eminencia de cómo se llama en sabiduría, como que él escribió la Biblia, ¿verdad? No. Escudriñemos la Escritura para que nos demos cuenta de qué es lo que nos está enseñando la Escritura acerca de el reino de nuestro Dios. Y cuando a la altura como están ustedes,
del conocimiento del reino, empiezan a leer el Nuevo Testamento, lo van a empezar a leer con una óptica diferente a la óptica con la que hemos visto el Nuevo Testamento hasta la fecha. Porque el Nuevo Testamento es una continuidad del deseo del corazón de Dios de establecer su reino en este mundo. Muy bien, amados, se nos acabó el tiempo. Continuamos el próximo jueves, Dios mediante.